Hola, soy Francisco y el día de hoy, junto a mis compañeros, presentaremos la historia de la ingeniería electrónica. La electrónica, tal como la conocemos hoy, no surgió de manera repentina, como ya sabemos. Su desarrollo fue el resultado de una serie de descubrimientos científicos que comenzaron a principios del siglo XIX. En esta primera etapa, grandes pensadores como Horsworth, Faraday, Maxwell y Thomson sentaron las bases teóricas y experimentales que permitieron entender cómo se relaciona la electricidad, el magnetismo y las partículas subatómicas. Estos avances no solo revolucionaron la física, sino que también abrieron tecnologías fundamentales en nuestra vida diaria, tales como son los motores eléctricos, las telecomunicaciones y los dispositivos electrónicos que usamos hoy en día. En esta línea del tiempo que veremos hoy se divide en 5 etapas principales que iremos explorando más adelante. En esta primera etapa me enfocaré en los descubrimientos que dieron el origen a la base del electromagnetismo y a la comprensión de la estructura eléctrica de la materia. Bien, la historia de la electrónica comienza a principios del siglo XIX cuando los científicos empezaron a descubrir que la electricidad y el magnetismo no eran fenómenos separados, sino que estaban profundamente conectados. Así es que en 1820 el físico danés Hans Christian Holzwarth realizó un experimento que marcaba el inicio del electromagnetismo al observar que una corriente eléctrica desviaba la aguja de una brújula. Demostró que la electricidad puede generar un campo magnético. Este descubrimiento fue fundamental para entender cómo interactúan estos dos fenómenos. 11 años después, en 1831, el británico Michael Faraday descubrió la inducción electromagnética. Al mover un imán cerca de un alambre, notó que este generaba una corriente eléctrica. Este principio es la base de los generadores eléctricos que transforman la energía mecánica en energía eléctrica y sigue siendo esencial en la tecnología moderna. Finalmente, en 1897, el físico británico J. J. Thomson descubrió el electrón, la primera partícula subatómica identificada. Utilizando tubos de rayos catódicos, demostró que los átomos no eran divisibles como se pensaba en ese tiempo, sino que contenían partículas cargadas negativamente. Este hallazgo marcó el inicio de la electrónica moderna, al revelar la estructura interna de la materia y el papel fundamental de los electrones en los fenómenos eléctricos. Estos descubrimientos no solo revolucionaron la física en ese entonces, sino que sentaron las bases para el desarrollo de tecnologías que consideramos esenciales hoy en día, desde la generación de energía eléctrica hasta la creación de dispositivos electrónicos que usamos con frecuencia a diario. Bueno, la segunda etapa de la que hablaremos será la era del tubo de vacío. En 1904, Fleming inventó el diodo de vacío. A comienzos de este siglo, el científico británico John Ambrose Fleming inventó el diodo de vacío, considerado el primer dispositivo electrónico de la historia. Este pequeño tubo permitió que la corriente eléctrica fluyera en un solo sentido, algo revolucionario para su época. Gracias a él fue posible detectar señales de radio y convertirlas en señales eléctricas útiles. Sin saberlo, Fleming había abierto el camino a toda la electrónica moderna. Las radios, las televisiones e incluso las primeras computadoras comenzaban aquí, con su sencillo pero poderoso diodo. 2 años después, en 1906, otro visionario, Lee De Forest, perfeccionó el invento anterior al crear el triodo. Este tubo contaba con un tercer elemento, la rejilla de control, que permitía amplificar la señal eléctrica. Lo que antes era un sonido débil, ahora podía viajar varios kilómetros y escucharse con claridad. El triodo fue la base de la radiofusión, la telefonía y los sistemas de comunicación a larga distancia. Gracias a De Forest, la voz humana pudo recorrer el mundo y la electrónica comenzó a convertirse en la herramienta de conexión global. Durante la década de 1920, los tubos de vacío ya eran parte esencial de la vida moderna. Fue entonces cuando nació la radio comercial. Con ella, la magia de transmitir voz y música sin cables. Imaginemos el impacto. Por primera vez, las familias podían sentarse juntas y escuchar noticias, conciertos o programas desde lugares lejanos. Finalmente, en los años 30, la tecnología del tubo de vacío alcanzó la madurez impresionante, se desarrollaron radares, los osciladores electrónicos, avances que permitieron detectar objetos a distancia mediante ondas electromagnéticas. Estas innovaciones fueron fundamentales durante la Segunda Guerra Mundial, ayudando a la navegación y la defensa aérea, además que sentaron las bases de la electrónica de precisión y los sistemas de medición modernos. Anteriormente habíamos hablado sobre la era del tubo del vacío, pero ahora hablaremos sobre el nacimiento de la electrónica moderna y que se abarca un periodo de 1947 a 1960. Hubo unos hechos claves tan importantes para la asentación de la electrónica, como por ejemplo la creación del transistor, la invención del circuito integrado y aparecen las primeras computadoras. El nacimiento de la electrónica moderna abarca desde 1947 hasta finales de la década de 1960. Un periodo clave para el desarrollo tecnológico que sentó las bases de la electrónica que usamos hoy. En 1947 se inventó un transistor, un dispositivo que reemplazó los voluminosos tubos de vacío, logrando que los aparatos electrónicos fueran más confiables y más pequeños. Luego, en 1958, dos innovadores, Kilby y Noyce, desarrollaron el circuito integrado que permitió miniaturizar sistemas electrónicos completos en un solo chip. Esto marcó el inicio de la miniaturización masiva durante la década de 1960.
Esta evolución propició la aparición de las primeras computadoras electrónicas y los primeros dispositivos portátiles, dando paso a la era moderna de la electrónica con circuitos integrados que hoy están en todos lados, desde teléfonos, computadoras y también equipos médicos. Así que como vemos, este periodo de 1947 a 1960 marcó un cambio fundamental en la tecnología con la invención del transistor, el circuito integrado, que permitiera la miniaturización y el desarrollo de dispositivos electrónicos más pequeños, eficientes y accesibles, sentando las bases de la electrónica digital y la computación moderna. Fue el inicio de una era que transformó fundamentalmente y profundamente la comunicación, la informática y la tecnología en general. Hoy vamos a ver cómo en solo 30 años el mundo cambiaría por completo gracias a la invención de los microprocesadores. Toda esta historia empieza en 1971 con un chip de Intel llamado el 4004. Lo revolucionario de este chip es que por primera vez todo el cerebro de las computadoras cabían en una sola pieza. Antes de esto necesitábamos cuartos gigantes y muchísimas personas operando estos componentes y cuartos. Pero este chip fue lo que hizo justamente pensar en computadoras más pequeñas y baratas. Fue literalmente como plantar la semilla de la computación personal. Y claro, que esta semilla germinaría con todo en los años 80. En la época de los 80, esta tecnología se metió por todas partes. Por un lado, la robótica industrial empezaría a automatizar fábricas y por otro lado, chips más simples como microcontroladores le dieron inteligencia a nuestros electrodomésticos o coches. Pero el verdadero boom de esta época fueron las computadoras personales. Estas computadoras personales llegaron a oficinas y empezaron a cambiar cómo trabajábamos. Así que para finales de los 80 ya teníamos millones de estas computadoras personales, pero seguían siendo solo islas, aisladas totalmente del mundo, que podían estar conectadas entre comunidades pero locales. Aquí es donde entraron los años 90 de una forma perfecta. Si gracias a todo el avance tecnológico que tuvimos anteriormente pudimos obtener las computadoras personales, el siguiente paso lógico era conectarlas. Y ese gran conector que cambió todo el juego fue el Internet. Gracias a la World Wide Web, la red se hizo gráfica y más fácil de usar. Al mismo tiempo, las telecomunicaciones se volvieron digitales y los celulares y las redes de datos se hicieron lo suficientemente fuertes para soportar esta conexión global. Así que de forma muy natural, esa semilla del 71 nos llevó a las islas de los 80 y terminamos con la red mundial de los 90. Entonces, continuando con la etapa actual de la ingeniería en electrónica, en el cual abarca de los años 2000 hasta la actualidad, empezando se caracteriza por la miniaturización y el aumento del potencial de circuitos, así creando microprocesadores modernos que hacen que vaya más rápido, y surgen los teléfonos inteligentes, las computadoras portátiles y el concepto del Internet de las cosas, en el cual en simples palabras esto significa que cualquier cosa o objeto que pueda conectarse de manera física a una red al Internet, en el cual esto en simples palabras se podría decir como un termostato que está conectado al hogar o en una forma de ciudades como en los elementos de la tecnología con el tráfico, los semáforos. Continuando con los años entre el 2010 y 2020, la electrónica se volvió más inteligente, integrando inteligencia artificial, robótica, dispositivos como los Arduino Raspberry, aquí incluyendo aparatos como los relojes o drones que ya conocemos, y la inteligencia artificial, como ya lo había dicho, pero no como la que se conoce hoy en día, sino más bien como las inteligencias de asistentes como Siri y los demás. Continuando con los años 2010-2020, la ingeniería en electrónica, estos avances se enfocaron en una forma más eficiente y sostenible, como por ejemplo con los avances desarrollos de la electrónica verde, en el cual estos se basan básicamente en el desarrollo de las tecnologías, sin embargo teniendo una sustentabilidad sin afectar el medio ambiente, y así como creciendo con los vehículos autónomos y electrónicos. Eso sería todo de nuestra parte, así que muchas gracias. Esto sería una línea del tiempo sobre la ingeniería en electrónica.